Esta mañana en el estudio Despierta a María Scherer. ¿Cómo estás, María? Hola, buenos días, Carlos. Muy buenos días. Paco Calderón, cartonista, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, Eduardo pues. Juchín, articulista, periodista, analista, ¿cómo estás, Eduardo? Encantado, Carlos. Un gusto tenerte. A ver, ¿cómo se imaginan que viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Con base en lo que se ha visto en campaña, en 18 años de vida pública muy expuesta, en estos días de transición que han sorprendido a muchos. ¿Cómo te imaginas, María Scherer, periodista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, Carlos, primero creo que López Obrador puede tener un gobierno como pocos, porque tiene todas las herramientas. Es el presidente más votado en la era democrática, tiene una oposición raquítica, ¿no? En los huesos. Tiene el Congreso a su favor, tiene la mayoría en el Congreso y además tiene un liderazgo social indiscutible. Tiene, por eso mismo, un riesgo, que la oposición esté en los huesos. Creo que para él es un problema, porque en principio quien va a tener que meter el freno, López Obrador digamos que tiene un Ferrari. Y quien tiene que meter el freno es él mismo. O sea, el problema de cuando te llevas carro completo es que no le puedes echar la culpa al piloto, pues al copiloto, ¿no? Exactamente. Entonces tiene un problema de autocontención y como somos seres humanos, como él lo es también, y los instrumentos políticos, digamos, normales que le podrían poner cierto alto, pues ahorita están flacos, ¿no? Y además están un poco desorientados. ¿Te preocupa un López Obrador al que nadie le ponga freno? Me preocupa cualquiera que no tenga freno. Por las mismas razones que me preocupa que López Obrador no lo tenga, me hubiera preocupado que lo tuviera cualquier otro. Entonces creo que la oposición tiene que rearmarse y tiene que tener una agenda más o menos inmediatamente. ¿Cómo lo ves, Paco Calderón? Pues no se ve que se vaya a organizar pronto esa oposición. Yo creo que está, como dice María, en los huesos. Creo que ha sido una paliza que ni ellos mismos esperaban. Creo que López Obrador llega con todo. Tiene todo excepto excusas y además esas siempre las inventa. Y no creo que sea un político que se dé mucho a la autocontención. Pero por otro lado, pues su margen de maniobra es muy estrecho. Entonces ya estamos viendo ahorita que empieza a matizar un montón de las promesas que hizo. Yo creo que va a empezar con cambios cosméticos. No sé si realmente se vaya a salir de los pinos. Me parece un despropósito. Probablemente se baje el sueldo, que digamos, el tipo de medidas que puede hacer que no tengan algún costo político. Al contrario, incluso hasta un beneficio político. Claro. Los precios de garantía probablemente los implemente. Y pues será cosa de ver, porque ha sido un político muy ambiguo. Entonces, pensar va a cumplir esto y esto y esto y esto, pues está difícil. Eduardo Juchín, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, hay una impresionante base de apoyo que recibió, lo cual efectivamente lo pone en una situación difícil porque tiene los instrumentos para hacer muchas de las cosas que ofreció. Habrá que ver si las hace. Yo creo que está teniendo un buen inicio en cuanto a esa actitud que dejó, actitud belicosa, de confrontación, y está teniendo una actitud conciliatoria, propiciado mucho esto por esta muy buena actitud tanto de Ricardo Anaya como de José Antonio Meade, que sin esperar siquiera resultados oficiales salen y dicen: reconocemos que no ganamos, ¿no? Entonces todo esto me parece que es un buen inicio por lo que hace a un nuevo sexenio que desde luego yo esperaría que sea muy diferente a lo de los demás, porque lo que yo veo es que la sociedad vio en López Obrador todo lo contrario de lo que representa el régimen actual de Peña Nieto, inmerso en la corrupción, en la ineptitud y en un baño de sangre. Ahora, estamos navegando por aguas que no nos son familiares a los mexicanos. Esto de que los políticos se lleven bien es algo que no nos toca ver con frecuencia. Muchas veces no ha permeado hacia abajo. Tú ves, Eduardo, redes sociales, escucha las conversaciones y sigue una enorme ira, una enorme confrontación entre los partidarios de uno y de otros. Unos con miedo de lo que puede significar y puede llegar a ser a López Obrador, diciendo: no le creemos a ese López Obrador modosito de los últimos días. Y otros de pronto con una sed de venganza, de decir: ya llegamos, ahora es la nuestra. A lo mejor no son la mayoría, pero sí son muy ruidosos. En efecto, Carlos, yo veo una sociedad agraviada.
agraviada por un cinismo que prevaleció en este sexenio, y ciertamente hay una buena parte de esa votación masiva que recibió López Obrador es producto de la rabia, de la ira, de haber sido agraviados, y esto es ciertamente una de las tareas que le corresponden a López Obrador, que es apaciguar. Hasta ahora parece que lo está haciendo correctamente. Habrá que ver cómo, si tiene la manera de llegar a esas bases sociales que ciertamente están irritadas, que continúan irritadas y que no les gusta este López Obrador conciliador. Eso también es cierto, ¿no? De tal suerte que por una parte está esa presión, pero por la otra está ese enorme poder que tiene un solo hombre ya en este país, que es tener la mayoría absoluta en las cámaras, en las dos cámaras del Congreso, aunque por fortuna no tiene la mayoría calificada, lo cual evita que pueda... La podría conseguir, pero la puede, ¿no? Exactamente. El otro estando desdibujadas y debilitadas. ¿Cómo dijiste que estaban sus oposiciones raquíticas, no? En los huesos. Con una oposición en los huesos, ¿no? Sí. Eduardo, la misma pregunta que le hacía a María hace un rato. ¿Te preocupa un López Obrador sin contrapesos? Me preocupa, en efecto, cualquier mandatario que esté en esta situación es preocupante, pero yo sí veo en López Obrador, de cara a lo que hizo como jefe de gobierno, yo sí veo que hay el suficiente freno personal para no marearse y para no incurrir en actitudes dictatoriales. No es un político tonto, pero tampoco es un político que respete las normas, y teniendo el poder absoluto, claro que es preocupante, por supuesto que es preocupante. Es un político que nunca ha reconocido una derrota, y es un político, yo recuerdo en los años del desafuero, que desafió abiertamente a la Suprema Corte de Justicia, incurriendo en un desacato, porque dijo: a mí, yo no voy a seguir leyes que me parezcan injustas. Bueno, eso es una receta terrible para alguien que tiene el poder absoluto. Claro que me preocupa. Oye, ¿y la polarización? Eso es un fenómeno mundial. Digo, no hay un solo país ahorita en que tú entres... ¿No te preocupa ni escandaliza? No, eso es evidente. Digo, además, es exactamente, es decir, el meollo de la revolución tecnológica que estamos viviendo en el mundo. Ahorita cualquier persona puede interpelar a cualquier político, alto, bajo, periodista, intelectual, y soltar toda la rabia que trae encima. Pero eso lo ves en Inglaterra, en Estados Unidos, en España. Aquí estamos, digamos, en una polarización promedio de lo que lees en las redes sociales de otros países. ¿La polarización, María? No, tampoco me preocupa. Creo que hay eventos que nos unen y hay eventos que naturalmente nos separan, ¿no? Las elecciones son de estos eventos que naturalmente nos separan. Y mejor que sea así, Carlos, porque imagínate también como cierta unanimidad en la opinión pública ahorita, ¿no? Creo que es mucho más sano que no la haya. Y con lo que respecta a la otra pregunta, yo insisto, ¿no? El papel de la oposición como instrumento de control político es súper necesario. Él, yo creo que va a tener que darle, que respetar los derechos de la oposición en cuanto minoría, ¿no? Porque podría ser como Salinas y decirles: no los veo ni los oigo. Tiene, digamos, ahorita la fuerza para hacerlo, pero se trata de que haga todo lo contrario, ¿no? Y les dé... ¿Confías en su autocontención, como decía Eduardo Juchín? Yo creo que de los gobernantes hay que desconfiar siempre. No lo sé, espero que no, pero creo que es como es un político lo suficientemente audaz y lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que tiene que hacer, darle fuerza a esa oposición por el bien de su gobierno. ¿Le creen a este López Obrador de una semana para acá, ¿no? Este López Obrador que parece distinto, ¿creen que se va a romper en algún momento y va a regresar el otro? Paco. Creo que todos los políticos empiezan repartiendo flores y caramelos, y que cuando vienen los problemas empieza a salir el verdadero gobernante. No es un político tonto, no es un político que se autocontenga. Algunas cosas yo, en mi particular punto de vista, no me gustaría que México saliera del Grupo de Lima. No sé cómo vaya él a renegociar el Tratado de Libre Comercio o bajo qué términos, qué tanto tenga que ceder. No es una persona que apoyó el tratado. El político siempre reacciona según las circunstancias. Creo que por un lado López Obrador es un cruzado, él tiene muy claras sus ideas, y por otro lado siempre se va adaptando a las circunstancias. Entonces, el López Obrador, Santa Claus, buena onda que vemos ahorita,
no necesariamente será el político que veremos en su sexenio, dependiendo de las circunstancias. Y yo espero que no lo sea, porque su programa, la oferta que tuvo, es muy amplia, muy vasta y ciertamente choca con los intereses creados. De tal suerte que yo efectivamente esperaría que después de esta luna de miel venga el matrimonio, sí, pero un matrimonio de conveniencia en el que él tenga sus proyectos en marcha y pues bueno, cuando se emprenden cambios radicales, por ejemplo, en el tema de la corrupción, yo espero que sí, ya no haya flores, pero yo espero que de parte sobre todo estoy pensando en el empresariado, que haya la convicción de que ciertamente un combate real contra la corrupción los va a beneficiar a ellos y no solo a una porción de la sociedad. El hecho de que dejen de tener que siempre dinero para todo, yo creo que puede ser un incentivo para que el empresariado, aunque ya deje de haber flores, pueda entrar en una franca colaboración real con un gobierno que pueda tener ciertamente algunas cosas que no sean de su agrado. Yo creo que López Obrador en campaña, y creo que un poco está haciendo lo mismo ahora en este periodo de transición, ha sido lo suficientemente ambiguo para dejar abiertas todas las puertas. Y como él es un pragmático, irá dejando otras puertas abiertas, irá cerrando algunas. Creo que hay algunas señales en ciertos temas alentadoras y hay otras señales al contrario, ¿no? Un poco desalentadoras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fiscalía que sirva, pero lo que tiene que hacer, o sea, tenemos que tener presente que no está gobernando todavía, ¿no? Estamos en este periodo como de precampaña, ¿no? Como equivalente a la precampaña, un poco en el limbo, ¿no? Pero, por ejemplo, señales positivas, se va a sentar con la gente de fiscalía que sirve, la fiscalía que sirva. Lo que le toca ahora es escuchar y creo que y dejar estas puertas abiertas. Y a partir del 1 de diciembre, pues ahí sí corre el reloj. ¿Y cuál de los López Obradores que hemos discutido sobre la mesa te imaginas a partir del 1 de diciembre? Yo creo que ¿el de ahorita o el de antes? Es que no creo que haya dos, Carlos. Creo que hay un López Obrador pragmático que hace esto todo el tiempo, ¿no? Abre puertas y cierra puertas. Y creo que así se va a mantener hasta el final. Los tres tienen una muy sólida trayectoria periodística, ¿no? En tu caso, María, estuviste en Proceso, estás ahora en El Financiero, en lo mismo escrito que en televisión. Paco Calderón, cartonista estrella del periódico Reforma. Eduardo Juchín, por años editor de La Jornada, columnista también de Reforma y de muchos medios en todo el país. La relación de López Obrador con la prensa ha sido una relación complicada a lo largo de los años, de pronto tirante, de pronto cercana. Ustedes que son del gremio periodístico, ¿cómo se la imaginan ya ejerciendo el poder, ya López Obrador en el poder? ¿Cómo se imaginan la relación con la prensa? Tensa, pero así tiene que ser. Mandé tensa. Tensa, así tiene que ser. ¿Te imaginas un presidente que responda y hable de ti, Paco Calderón, con nombre y apellido y se queje de un cartón tuyo desde el poder de Los Pinos con la banda presidencial, o no Los Pinos, pero... Ya lo hace, lo ha hecho desde que era jefe de gobierno. Presidente es diferente. Oh, digo, a mí me daría miedo una relación chums together now, todos juntitos, todos, por lo que decías, una opinión unánime, pues es fatal para la democracia. Máxime en un gobierno como el de López Obrador, donde oposición política realmente no va a tener, pues la prensa va a tener que ocupar ese lugar. Eduardo Juchín. Yo creo que López Obrador tiene que acostumbrarse a la crítica. Ya no es un político en campaña y es alguien que va a tener el poder, y además un poder inmenso, que es legítimo además porque se lo dio el electorado. Tiene que ponerse algo para resistir la vara, ¿no? La vara, porque yo no veo que pueda haber un gobierno ausente de crítica, sería muy dañino para el país. Entonces tiene que entender incluso que quienes ayer lo apoyaron de alguna manera o simpatizaron con él, no le van a pasar todo lo que él quiera o todo lo que él haga, porque necesariamente en una sociedad plural, pues también la prensa
prensa es plural y en consecuencia va a tener que algunas críticas injustas, otras no, y bueno, tiene que resistir y permear hacia abajo este tipo de conducta que yo esperaría que sí es capaz de hacer, aunque habrá que ver qué pasa. ¿Te lo imaginas confrontando abiertamente con periodistas en lo particular, con medios en lo particular? Yo lo vería diferente, porque un jefe de Estado no puede estar en la misma circunstancia que un político en campaña. Un político en campaña puede confrontar y decir, oye Paco, ese cartón es terrible y además eres un tal por cual, ¿no? Es entendible en un político, en un mandatario ya no. Ya no, porque tiene el poder y además tiene la representación de la sociedad completa. No solamente de una parte de esa sociedad, es una sociedad plural. En consecuencia tiene que aguantar vara. María. Yo también me la imagino muy tirante, no sé si más o menos tirante con respecto a otros gobiernos, pero pues también hay que pensar que nosotros los periodistas no somos seres desvalidos, ¿no? Que nos vamos a tirar frente a cualquier presidente, ¿no? Yo creo que hay de todo en este país, pero hay muy buena prensa, hay muy buenos periodistas y seguro habrá quien no va a dejar de ejercer sus capacidades críticas. Hay otra prensa también y tampoco va a dejar de existir, entonces, pero digamos que la situación más o menos se va a mantener como ha sido hasta ahora. Ahora, lo que se alcanza a ver es que hay dos maneras de controlar a la prensa, ¿no? Una es llenándola de dinero, como ha sucedido en otros sexenios, y la otra es cerrar la llave. Y en consecuencia, con todos estos planes y proyectos de austeridad de López Obrador, pues tendrá, digamos, un pretexto para cerrarle la llave a los medios, lo cual también es un riesgo y también puede implicar una violación indirecta a la libertad de expresión, eventualmente. Es un hombre de piel muy delgada. No le gusta. Él tiene una enorme autoestima. No es un tipo que le dé miedo decir que él se compara con Juárez o con Cárdenas o con quien quieras. Y por otro lado, tú le haces un cartón donde no le gusta cómo lo dibujaste y entonces estalla en las redes sociales. Me ha ocurrido. Recuerdo que cuando se le hizo una manifestación pacífica y de hecho silenciosa, no había injurias, no había nada, pero era en contra del estado de seguridad de la Ciudad de México. El hombre no solamente los calificó de reaccionarios y de fifís, pagó un cómic en donde decía que todos los que habían estado allí, uno, que habían insultado a policías, lo cual nunca fue cierto, y dos, que iban a lucir modas. Entonces dices, ese es, digamos, el lado oscuro de López Obrador, que teniendo poder absoluto, por supuesto, me preocupa. ¿Y no sientes que ya, como dice Eduardo Juchín, como representante del Estado, ya como presidente, no como jefe de gobierno cuando aquella ocasión de la marcha o en campaña cuando estas agresiones directas a periodistas con nombre y apellido, verbales desde luego, se modere? Mira, es que ahí entra, digamos, los dos López Obrador. El López Obrador pragmático, dices, soy el presidente, no puedo entrar así en dimis y diretes. Por otro lado está el López Obrador que se siente Juárez. Y entonces dices, ¿cómo? Una crítica a Juárez es casi una blasfemia, ¿no? Y entonces, estalla. Eso es lo que a mí me preocupa. Les agradezco muchísimo. ¿Algo más, Alien Almeida? Pues nada más que sobre este asunto de la relación con la prensa, yo efectivamente veo que se van a cerrar llaves, pero no por razones de represión, sino por razones de austeridad. Tienen que sacar dinero de donde se pueda, por una parte. Y por la otra, yo no veo a López Obrador cerrándole o expulsando de la radio a Carmen Aristegui, por ejemplo. ¿No? Yo sí veo alguna reacción en algún sentido, pero incluso yo esperaría que sea moderada por lo que decía antes, porque ya es el presidente de todos los mexicanos. No, y si cierra llaves con criterios, no está mal, ¿no? Nada más no hay que cerrar las llaves porque uno quiere cerrar llaves. Oye, muchas gracias. Ya estaremos viendo a ver cómo se desarrolla. María Scherer. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Paco Calderón, Eduardo Juchín. Un gusto tenerlos esta mañana platicando aquí en Despierta.